En estos profundos valles de Liébana y de Asturias, protegidos por la cordillera cantábrica y los picos de Europa, se refugiaron los cristianos más poderosos que huían de los musulmanes. Avanzaban rapidísimo los musulmanes. En un año habían llegado desde Gibraltar prácticamente hasta la periferia de estos valles. A partir de unos primeros tiempos de duda y de zozobra, ya crean el mozárabe en esta zona. Posteriormente, algunos monjes en las cuevas crean unos eremitorios muy típicos y posteriormente, ya consolidada una cierta cultura, con la influencia del Camino de Santiago, se crean las grandes colegiatas en Cantabria. En estas montañas, en este punto, aquí mismo, estaba Beato, un gran personaje de aquella época. Monje y abad del monasterio de San Martín de Turieno, más tarde Santo Toribio. Allí escribió su comentario del Apocalipsis y nombró por primera vez a Santiago como patrón de España. Beato de Liébana, posiblemente de origen visigodo, vivió entre los años 730 y 804 y fue más que un santo. Fue un gran intelectual y un político al servicio de la monarquía asturiana. En el siglo VIII, la Iglesia visigoda de Toledo, bajo el poder musulmán, es independiente de Roma y de Bizancio. Su obispo, Elipando, propone una doctrina, el adopcionismo, que pretendía ser una especie de cuña teológica entre las dos religiones. En ella se propone a Cristo como hijo adoptivo de Dios, es decir, como profeta y hombre al igual que Mahoma. Una alianza de civilizaciones que organizó, como ya se sabe, y nunca mejor dicho, la de Dios es Cristo. Beato de Liébana, en el año 785, junto a su aliado, el obispo de Osma, Eterio, rebate vehementemente el adopcionismo y encuentra ayuda inmediata en Carlomagno y en Roma. El éxito de Beato fue total, porque en adelante la Iglesia española sería la de la Reconquista. En su poema O Dei Verbum apoya al rey asturiano Mauregato y cita por primera vez la vinculación de Santiago Mayor con Hispania, llamándole además refulgente áurea cabeza de Hispania. Pero Beato pasará a la historia por su comentario al Apocalipsis de San Juan, copiado e ilustrado posteriormente en los scriptorium de los monasterios a lo largo de los siglos XI, XII y XIII. Estos libros, con sus miniaturas, hoy conocidos como beatos, no tendrán parangón ni en Oriente ni en Occidente. Sin citarlo en ningún momento, Beato alude al fin del primer milenio y a la amenaza del Islam, haciendo de su comentario al Apocalipsis un tratado sobre el anticristo y sobre los modos de reconocerlo. Es el mensaje ideológico dirigido al cristianismo hispano, acorralado en las montañas. No hay que olvidar que Apocalipsis quiere decir revelación. La influencia oriental, los ojos, las visiones estáticas, la sensibilidad africana del mundo copto siguen el compromiso de representar, como hizo Umberto Eco, la violencia y la gloria en un terreno puramente onírico. El punto de sutura entre el mundo y el texto es el texto sagrado. Y el texto sagrado tiene un solo sentido, el literal. Si dice que la bestia existe, la bestia existe. Toribio, arzobispo de Astorga, viajó a Tierra Santa en el siglo V y trajo, entre otros objetos, un trozo de la cruz de Cristo. En el siglo VII, el Lignum Crucis, el mayor fragmento conocido, es trasladado a Liébana desde Astorga, para protegerlo de la invasión árabe. Cuenta la leyenda que antes del siglo VII, Santo Toribio vino a Liébana a cristianizarla
subió al monte La Biorna y desde allí lanzó su bastón. Donde cayese, allí se construiría un monasterio. Y también cuenta la leyenda que fue ayudado por un buey y un oso, y que los lebaniegos, viendo el milagro, le ayudaron a construirlo. Santiago de Compostela, Jerusalén, Roma y Liébana son los 4 lugares santos del cristianismo, privilegio otorgado por el Papa León II en 1512. Cuando Santo Toribio coincide en domingo, se celebra el Año Santo Lebaniego, al que acuden miles de peregrinos de todos los lugares del mundo. Alfonso I, hijo del duque Pedro de Cantabria, para consolidar el reino astur, hace incursiones al sur de las montañas y repuebla con cristiano-visigodos o hispano-romanos estos valles. Los primitivos eremitorios rupestres de Valderredible, en el siglo X, son las primeras fundaciones monásticas de estos repobladores, que fueron sin duda el potencial material y espiritual que hizo posible la futura empresa de la Reconquista. Las necrópolis excavadas en la piedra son prueba de que la vida monástica a veces era compatible con una vida en comunidad, monacal o no, de carácter familiar. No sabemos nada acerca de su organización o de la relación entre los miembros que vivían aprovechando cuevas naturales habilitadas como vivienda, además de algún tipo de cabañas de madera que hoy lógicamente han desaparecido. En otros casos, como en este de Royuelos, excavaban sus templos en lugares donde la roca era muy blanda, especialmente en afloramientos de arenisca o en cerros calizos. ¿Podrían pensar ustedes que estamos ante una escultura de un artista contemporáneo? Pues no, estamos en una iglesia románica, prerrománica, de los albores del cristianismo en la región de Cantabria. Aquí están los antecedentes de los grandes canteros. La forma más económica que tenían aquellas gentes era vaciar estas montañas arenosas y crear unos espacios para el culto y para la vida. De aquí surgirán luego los canteros transmeranos y los de toda la región. El cristianismo primitivo es austeridad, es pobreza, en definitiva se ve que están viviendo en las catacumbas. Al desaparecer la amenaza musulmana sobre Cantabria a partir del siglo X, las iglesias excavadas en la roca, protegidas por su identificación con el paisaje, se dejan de construir para levantar los nuevos templos ya de fábrica, es decir, con paredes de piedra. Este de Santa Leocadia en Castillo de Valdelomar, de principio del XIII, es una entre las muchas que se construyen en la frontera con la meseta palentina, en Valderredible, Valle del Ebro, uno de los espacios con mayor concentración de iglesias románicas de España.
De especial interés por la fecha de su obra, principios del 12, es San Juan de Villanueva de la Nia, que fue construida posiblemente por los mismos canteros que labraron San Pedro de Cervatos, como parece demostrarlo la calidad de su escultura y los temas obscenos y jocosos de los canecillos. Con Fernando I, en el siglo XI, se unen los reinos de León y de Castilla, quedando toda Cantabria bajo el control de este soberano. Los principales monasterios continúan o inician ahora su andadura. La importancia de Santo Toribio de Liébana decae en beneficio de Piasca, Santillana del Mar, Cervatos y este de San Martín de Lines, junto al Ebro, en Valderredible. La iglesia que queda del monasterio de San Martín de Lines es una de las más bellas y monumentales de Cantabria, orgullo de Valderredible y testimonio de la antigüedad de la vida en este valle privilegiado. Este monasterio, que debió nacer en los primeros siglos de la repoblación, quizás con carácter familiar, tuvo antecedentes mozárabes ya en el siglo X. Protegido por condes y nobleza castellana, debió extender su influencia por todo el valle. La esbeltez de la iglesia de San Martín de Lines destaca también en el interior. La nave, por ejemplo, tuvieron que hacerla con los muros inclinados, tanto por adentro como por afuera. ¿Por qué razón? Para que no se le cayeran, que tuvieran una gran potencia. Está cubierta la nave de madera y el falso crucero tiene 4 grandes columnas rematadas por capiteles cilíndricos, excepcionales en el románico español. Temas evangélicos como esta adoración de los magos o simbólicos como el de Sansón desquijarrando león están narrados en estos relieves con una indiscutible fuerza dentro de su indudable arcaísmo. El ábside y presbiterio que tengo a mis espaldas están adornados por doble arquería. Esta característica que aligera mucho el peso de las masas arquitectónicas es muy común en el románico cántabro, sobre todo en las colegiatas. Antiguamente estaban pintados en la época románica con unas pinturas maravillosas, de las cuales solo nos quedan unos restos, los únicos que existen en el románico de esta región. En el claustro quedan estas ventanas del anterior templo mozárabe. Cuenta la leyenda que el conde de Liébana, don Alfonso, quiso traer a Santa María de Leveña los restos de Santo Toribio, que estaban depositados en el monasterio de San Martín de Turién, pero al abrir la sepultura se quedó ciego. Con ello el santo manifestó su opinión contraria al traslado. El conde Alfonso, arrepentido, mandó construir la iglesia de Santa María en el año 925 y la donó al monasterio. Atribuida al arte mozárabe, Santa María es una obra de tradición hispano-visigoda
expresión del arte de la repoblación, que aporta soluciones arquitectónicas anticipatorias al primer románico. Esta gran arquitectura solo tendría que acoger aspectos decorativos para integrarse en el primer estilo internacional europeo. Motivos ornamentales de origen remoto, arcos de herradura y capiteles en los que pervive el mundo clásico son elementos de tradición hispano-visigoda que conviven con unas soluciones arquitectónicas anteriores al románico internacional. En el valle de Iguña, junto al pueblo de Bostronizo, escondida en un bosque de robles, se oculta esta pequeña ermita de San Román de Moroso, un pequeño tesoro del siglo X, contemporánea a Santa María de Leveña, que sigue la tradición hispano-visigoda. Situada a unos kilómetros por encima de Bostronizo, Santa Leocadia en Helguera es el tercer ejemplo en Cantabria de estas iglesias de repoblación del siglo X, de tradición hispano-visigoda, o mozárabe según otros, con muros de grandes y bien trabajados sillares, elementos decorativos de símbolos solares de origen visigodo en los canecillos, ábside cuadrado prerrománico y en el interior, muy reformado, un arco triunfal que recuerda al mundo romano. En el municipio de Cabezón de Liébana, próximo a Potes, se encuentra Santa María la Real de Piasca, otro de los grandes monasterios románicos de Cantabria, cuyo origen se remonta a los años de repoblación del reino asturiano a finales del siglo IX. En el siglo X consta como monasterio dúplice de monjes y monjas, y ya en el siglo XII pasa a depender de Sagún, y el templo es reformado por el maestro Covateria, dando como resultado la iglesia románica actual. La escultura de Piasca, magistralmente tallada, es junto a la de Santillana la más importante del románico de Cantabria. Aquí se formará una escuela de canteros que van a dejar huella en el entorno de Aguilar, en San Vicente de Ávila, las Huelgas de Burgos o en la excelente talla de Rebolledo de la Torre firmada por el mismísimo Juan de Piasca. En la puerta sur de la iglesia, que posiblemente daría un claustro hoy desaparecido, se representan con gran precisión diferentes oficios de la época: herreros, sastres, calígrafos. Pero es en las arquivoltas de la portada principal donde el trabajo de los escultores, dirigidos por el maestro Covaterio, tiene su mejor expresión. El buen oficio de los canteros cántabros que tallaron a estos músicos celestiales permite a la imaginación oír los sonidos de los instrumentos, que, como el rabel, eran entonces muy populares.
levanta una mano a la noche luna. Albricias, albricias, que ha nacido ya el Hijo del Hombre, que es Rey celestial. Se avanzan las fieras, la noche es más clara, llegan los pastores con su humilde carga. Albricias, albricias, que ha nacido ya el Hijo del Hombre, que es Rey celestial. El Hijo del Hombre, que es Rey celestial. El rabel es un instrumento de cuerdas frotadas, se tañe con un arco y su origen, según todos los indicios, parece ser que es árabe y llegó a Cantabria a través de las rutas de la transhumancia. El rabel se empleaba sobre todo en las largas noches de invierno para amenizar las estancias entre los jóvenes. Se iba a rondar a las mozas y siempre había un tañedor que llevaba su rabel y amenizaba esas estancias, pues con unas letras picarescas, con unas letras que se inventaba él y otras eran de la tradición, estrofas de 4 versos y los bailes típicos a lo pesado y a lo ligero. A pocos kilómetros de la costa se encuentra Santillana del Mar, un núcleo de repoblación en la que era entonces región oriental del Reino de Asturias, llamada Asturias de Santillana, que inició el rey Alfonso I, hijo del duque de Cantabria don Pedro, y casado con la hija de don Pelayo, Hermesinda. El gran desarrollo posterior de esta población se refleja en una de las obras más importantes del románico de Cantabria, la Colegiata de Santillana del Mar. A mediados del siglo X ya existen documentos sobre un lugar llamado Planes, donde una condesa llamada doña Fronilde hace donaciones. Posteriormente, en torno a las reliquias de Santa Juliana, se crea ya en el siglo XI-XII un gran monasterio, el que tenemos a nuestras espaldas. Recibe donaciones de reyes tan importantes como don Fernando I de Castilla y León y Alfonso VI y Alfonso VIII. De ellos depende la villa que se crea en el entorno del monasterio y que es un lugar de realengo, depende solo del rey y que se llama Santillana en honor a la santa de las reliquias, Santa Juliana. Santa Juliana es una mártir del siglo III después de Cristo. Su padre es un gentil que persigue cristianos. No sabe que ella es cristiana y la promete a Lurzo, un rico de Bitinia en Asia Menor. Ella le pone disculpas a Lurzo para no casarse con él y finalmente el padre se entera de que es cristiana y la manda a azotar. Pero no cede, entonces la someten a martirio, la cuelgan de los cabellos, la echan estaño hirviendo, la flagelan repetidas veces y finalmente la cortan la cabeza. Construcción de clara influencia burgalesa de la primera mitad del siglo XII, muestra el ingenio del maestro de la obra en cómo alivia el pesado volumen y la gran altura de los ábsides con la construcción de ventanas profundas, impostas y columnas, además de una rica decoración escultórica. Como en otras iglesias románicas, la Colegiata de Santillana, a través de los tiempos y de sucesivas reformas, incorpora a su obra original diferentes añadidos posteriores para mantener el templo en pie. Esta iglesia,
es una iglesia de excepcional altura. Tiene 3 naves y tiene un parecido, una semejanza con el gran románico burgalés. Está construida sobre roca y sobre arcilla, y quizá a esto se debe una cierta inestabilidad y también la irregularidad del trazado. Para evitar el desmoronamiento de la iglesia, se le ha rodeado de torres, capillas y el claustro, que es excepcional por su belleza en Cantabria. El relieve de gran tamaño que adorna el ábside mayor podría corresponder a la antigua puerta románica, y es muy probable que sea del mismo maestro que trabaja en los capiteles del claustro. Las esculturas de la nave y las ventanas de talla más burda presentan una gran variedad de temas. La gran pila bautismal con Daniel entre los leones, el relieve del Pantócrato o el de la Virgen y el Niño son las muestras que nos ponen en contacto con el gran maestro del claustro. El de la Colegiata de Santillana, aunque incompleto, es uno de los claustros más interesantes de nuestro románico hispano. En él se presenta una rica imaginería religiosa muy poco usual en otros claustros, con temas apocalípticos alternándose con exquisitos trabajos de entrelazados y cesterías. Los valles de Liébana y de Asturias, protegidos por la cordillera cantábrica y los picos de Europa, se refugiaron los cristianos más poderosos que huían de los musulmanes. Avanzaban rapidísimo los musulmanes. En un año habían llegado desde Gibraltar prácticamente hasta la periferia de estos valles. A partir de unos primeros tiempos de duda y de zozobra, ya crean el mozárabe en esta zona. Posteriormente, algunos monjes en las cuevas crean unos eremitorios muy típicos y posteriormente, ya consolidada una cierta cultura, con la influencia del Camino de Santiago, se crean las grandes colegiatas en Cantabria. En estas montañas, en este punto, aquí mismo, estaba Beato, un gran personaje de aquella época. Áurea, cabeza de Hispania. Pero Beato pasará a la historia por su comentario al Apocalipsis de San Juan,
copiado e ilustrado posteriormente en los scriptorium de los monasterios a lo largo de los siglos XI, XII y XIII. Estos libros, con sus miniaturas, hoy conocidos como beatos, no tendrán parangón ni en Oriente ni en Occidente. Sin citarlo en ningún momento, Beato alude al fin del primer milenio y a la amenaza del Islam, haciendo de su comentario al Apocalipsis un tratado sobre el anticristo y sobre los modos de reconocerlo. Es el mensaje ideológico dirigido al cristianismo hispano, acorralado en las montañas, como profeta y hombre al igual que Mahoma, una alianza de civilizaciones que organizó, como ya se sabe, y nunca mejor dicho, la de Dios es Cristo. Beato de Liébana, en el año 785, junto a su aliado el obispo de Osma, Eterio, rebate vehementemente el adopcionismo y encuentra ayuda inmediata en Carlomagno y en Roma. El éxito de Beato fue total, porque en adelante la Iglesia española sería la de la Reconquista. En su poema O Dei Verbum apoya al rey asturiano Mauregato y cita por primera vez la vinculación de Santiago Mayor con Hispania, llamándole además refulgente. En estos profundos... Monje y abad del monasterio de San Martín de Turieno, más tarde Santo Toribio. Allí escribió su comentario del Apocalipsis y nombró por primera vez a Santiago como patrón de España. Beato de Liébana, posiblemente de origen visigodo, vivió entre los años 730 y 804 y fue más que un santo. Fue un gran intelectual y un político al servicio de la monarquía asturiana. En el siglo VIII, la Iglesia visigoda de Toledo, bajo el poder musulmán, es independiente de Roma y de Bizancio. Su obispo, Elipando, propone una doctrina, el adopcionismo, que pretendía ser una especie de cuña teológica entre las dos religiones. En ella se propone a Cristo como hijo adoptivo de Dios